Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Cuidando el Corazón. Un saludo para todos los que se empiecen a conectar, también para los que vean este live después, porque entendemos que hay horarios que no nos quedan para verlo en vivo, pero la idea es que esto quede grabado y se puede compartir, se puede volver a ver y bueno. Hoy tenemos un tema muy especial, como siempre aquí en Cuidando el Corazón. Estamos con Caro Ángel. Caro Ángel pues ya es parte del programa porque ya estaba aquí en varias oportunidades. Y bueno, hoy estamos en esta serie de En la vida real. Y en la vida real pues vamos a hablar de un tema importante. Si quieres que pase, haz que pase. Ya de pronto en la invitación han visto un poco de que esta es como la segunda parte de el primer episodio que fue Mujer, cuida tu corazón, el quinto episodio que tuvimos. Esa es la primera serie de Cuidando el Corazón. O sea, esto fue Caro hace 2 años, ese 2 años. episodio, Sí. y vamos a ver que bueno, ahorita les voy a contar un poquito. Caro era soltera, ahorita estamos en otros aprendizajes, un rol más maduro, pero bueno, digamos que hoy queremos contar otros episodios de la vida de Caro y por supuesto esto de si quieres que pase, haz que pase. Entonces, bueno, Caro, bienvenida aquí a Cuidando el Corazón de nuevo. Me encanta que estés aquí compartiéndonos pues todos tus aprendizajes de vida como profesional, como persona, como esposa, como hija, amiga, bueno, como en tus diferentes roles también de asesora, bueno. Y nosotros siempre pues acá en Cuidando el Corazón, para los que no saben, preguntamos pues qué significa a nuestros invitados cuidar el corazón, porque justamente queremos ver desde diferentes puntos de vista qué es eso de cuidar el corazón. Caro, yo creo que nos has definido cuidar el corazón como muchas veces, pero, pero bueno, digamos que te invito a que volvamos a compartirlo, tal vez tengas otras palabras, otra forma de expresarlo, así que bueno, empecemos aquí, primero saludándote y luego que nos cuentes para ti qué significa cuidar el corazón. Ay, mi Nati, Bella, muchas gracias. Qué linda este espacio, esta oportunidad que me das de volver aquí a tu canal, a tu espacio tan lindo en el que trabajas arduamente por el cuidado del corazón, que es un asunto muy, muy especial. A todos los que nos están viendo y que nos van a ver más adelante, ¡mua! Un beso. Este episodio es un regalo de amor, amistad. Abrirles aquí mi corazoncito es la forma en la que quiero abrazarlos con lo que he aprendido, pero también agradecerles porque todo esto que yo he vivido y he logrado, pues no sería sin Dios, sin mi familia y sin cada personita como Minatis y tantas personas tras bambalinas que lo hacen posible. Bueno, y ahora cuéntanos qué significa para ti cuidar el corazón. Bueno, entonces, cuidar el corazón. Yo tengo que confesarles aquí, confesarles e invitarles, que me vi otra vez el live, yo le conté a Natis, me fui y me devolví a esos 2 años a ver qué era lo que habíamos contado, qué fue lo que dijimos, además que fue un aprendizaje muy grande, muy lindo, ese live, de verdad que este y todos los contenidos que están aquí en Cuidando el Corazón son imperdibles, los invitamos a que vayan y lo miren. Y entonces, claro, mire qué había dicho en esa época y pues sí, la definición sigue intacta, de pronto como dices tú con las palabras distintas, pero sigue. Y el corazón es el tesoro más grande que tiene una persona. Es precisamente ese lugar donde están todo lo que es valioso para nosotros, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestras decisiones. Y lo más lindo es que ese cofrecito y ese lugar especial que uno cuida con tanto amor es primero lo que uno cuida, lo que uno ama, pero después lo que uno entrega. Y también es lo que uno recibe, porque cuando ya uno, así como las personas que son asiduas en este canal, aprenden a cuidar el corazón, porque es algo que a veces no se enseña mucho, cuando ya se es consciente, pues ya no solamente se trabaja por el propio, sino por los que nos rodean. Y entonces ya se vuelve una responsabilidad compartida y es cuidar nuestro corazón, pero también ser muy cuidadosos de los que están alrededor. En sí, de eso depende la calidad de las relaciones, los vínculos que hacemos con los demás y lo que logramos también en esta vida.
Bueno, sí, mira que tú hablaste de la calidad de las relaciones y los vínculos. Justamente pues en mi maestría hay una materia que me encanta que se llama asesoría personal y familiar. Y Wow. allí estamos viendo la comunicación, porque en realidad el modelo que nosotros estudiamos se basa en la comunicación. Y curiosamente yo soy comunicadora social. Pero he visto unas cosas, o sea, he retomado autores, pero he visto unas cosas más profundas de la comunicación humana, de las relaciones interpersonales. Entonces me encanta que digas eso porque cuidar el corazón está muy en eso de cómo nos relacionamos con otros. Yo todo el día lo pienso, todos los días lo reflexiono porque, bueno, estoy estudiando eso y además me encanta todo lo del desarrollo personal. Entonces, pues gracias por Claro, traerlo a colación. Y claro, aquí les claro. puse la invitación para que vayan y vean ese quinto episodio de la serie Mujer, Cuida tu Corazón, donde Caro pues nos contó como la primera parte. De todas formas, si no se lo han visto y van a ver este episodio o se lo están viendo en este momento, pues no pasa nada. No es como, oh, me perdí la primera serie de la primera película de una serie o una saga. Entonces, bueno. Eh, digamos que, bueno, a ver, ¿cómo empezamos? Porque digamos que este episodio tiene como muchas cositas, pero quisiera, Caro, que nos contaras un poco, esto pasó hace 2 años, este episodio, has estado aquí obviamente pues contándonos un poco de tu libro, porque pues para los que no saben, Caro pues escribió un libro y que hace parte de una saga justamente, y allí pues en ese libro y sin hacer spoiler de los otros capítulos, pues nos cuenta un poco de una parte de su vida y de una relación personal o una relación interpersonal que tuvo, o una relación amorosa con una persona. Entonces, eso marcó mucho la vida de Caro, pues de allí nació un libro, ¿no? Importante eso, como los duelos, y hoy vamos a hablar un poquito también de otra parte y otro duelo que vivió Caro. Y entonces, Caro, hoy, 2 años después, casi sí, porque esto fue como en agosto más o menos, agosto, septiembre, sí, casi 2 años exactamente. Cuéntanos, quiero empezar que nos cuentes cómo, en qué estás, cómo te sientes en este momento de tu vida, cuéntanos tu nuevo rol, o sea, como situémonos en este contexto de este presente. Ok, bueno, yo hice mi tarea, como les dije, y me traje ahí unas noticas de los hallazgos que descubrí de ese live pasado. Y claro, para situarnos, como dice Minatis, en el presente, pues estoy casada, soy una mujer muy afortunada porque yo les traje unas cifras y unos números y se las quiero compartir porque a veces las personas le huyen a los procesos y a los tiempos, no les gusta la espera. Y entonces yo les voy a compartir unos números míos, pero también les voy a compartir unos números de las Sagradas Escrituras que me encantan para que nos motivemos y digamos, ah, no, es que los añitos y los meses o el tiempo que pase, si es para que pase algo extraordinario, no importa. Entonces, ese proceso mío de esa relación anterior, como decía Natis, fueron 7 años. Tras esos 7 años, luego pues fue este episodio de hace 2 años y que fue pues vivir esa soltería con propósito y luego pues de la soltería con propósito, ya pues luego de esos 2 mismos años ya estoy casada. Entonces, esto ha sido pues un resultado muy juicioso de un trabajo personal y hay otro live que me gustaría aquí también que les recomendemos que fue el de Destinados para Amar y el de mi esposo, que fue la serie pasada de la vida real, que es Fabián. Entonces, ¿por qué estar aquí otra vez? Ustedes dirán, pues bueno, si es que la vida de Carolina, ¿cómo así vamos a saber toda la vida de Carolina? Pero no es porque sea Carolina, sino por lo que nosotros hemos podido aprender. Y cuando yo vi el episodio de mi esposo, yo lo escuchaba y yo decía, claro, es que eso fue un trabajo que él hizo personal, pero también yo estaba haciendo mi trabajo personal cuando no nos conocíamos. Y en Destinados para Amar dijimos más como la mano de Dios, esa intervención espiritual, pero entonces también hemos hecho un trabajo humano y ese trabajo humano es el de tras bambalinas que hemos venido contando los dos de forma pues individual y que les contamos ya después cómo fue ese clic cuando nos conocimos y cuando ya pues empezó nuestra historia. Entonces, tras esos 7 años de ese aprendizaje, pues entonces yo también ya he pasado por unos momentos muy lindos
que fue lo que rescaté un poquito de ese live pasado y me sitúa entonces ahora en este momento de poder tener una historia ya concreta de matrimonio, de poder degustar lo que significa ser esposa por la intervención divina, por las amistades y nuestra familia, pero por un trabajo personal, que es lo que queremos hoy compartir. Y me encantaría que puedan llevarse puesto porque también hay que hacer un trabajo propio, porque como dicen los papás y los antepasados, a Dios rogando, pero con el mazo dando. O sea, Dios está allí haciendo que pase, pero como se llama hoy el tema, si queremos que pase, también hay que hacer que pase, hay que hacer un trabajo personal. Bueno, súper caro. Esa fue la súper introducción a este capítulo. Me parece súper chévere porque además creo que no nos alcanza el tiempo pues como para acotar todo lo que se tendría que compartir, pero es una, y además dirán, bueno, y sí, la historia, todos, a mí me parece algo súper también importante y es que todos tenemos una historia para compartir. O sea, nuestra vida tiene un propósito y tiene un sentido. Lo que pasa es que algunas personas van por la vida como en automático o viviendo o enfocándose en otros temas. Nosotras en lo personal, porque tenemos como esos gustos particulares del ser humano, pues exploramos ese ser humano, adentrarnos hacia nosotras mismas en cosas que nos han costado también en la vida, cosas que igual y yo, por ejemplo, sigo trabajando. Y es como una autorreflexión y también una autocrítica, no una crítica mala, sino una crítica para crecer, esa autocrítica para crecer como personas. Y hablando pues del episodio pasado, sí que se conecta con este, porque hablamos de cómo lograr o cómo empezar a trabajar por esos objetivos. Y aquí Caro nos va a contar una parte y nos va a dejar esos tips de esas etapas de su vida que vivió y que no se las saltó, porque es algo que sí más adelante quiero que nos cuentes y es, no quería salir corriendo, o sea, estabas en un momento de presión, de muchas cosas y cualquiera dice, yo la verdad quiero salir corriendo y muchos seres humanos podemos tender a eso, a correr, a huirle a ciertos capítulos o etapas de nuestra vida. Entonces, bueno, acá la idea es que empecemos a develar eso. Acá hay un invitado muy especial. Ay, mi hermoso esposo, que hoy estamos a la Ay, un distancia porque está saludo. fuera de la ciudad. Ay, bueno, saludos donde estés, un saludito allá. Y bueno, aquí haciéndole barra ahora a Caro. Hermoso, divino. Súper, súper saluditos a Fabi. Bueno, y a todos los que estén ahí conectándose, ya saben, pueden compartir sus comentarios, sus preguntas y bueno, después ver este live y compartirlo y revivirlo. Y como decía Caro, ir a esos otros episodios, porque Por también favor. estuvieron en la serie Dios los hace y ellos se juntan testimonio de parejas. Allí también está un poco su testimonio ya de pues cómo se conocieron. Entonces acá, capítulo a capítulo, vamos reconstruyendo la vida de Caro. Entonces, bueno, para entrar en este capítulo de si quieres que pase, haz que pase de esta serie en la vida real, este episodio, empecemos, Carito, contando, listo, como esa primera etapa que nos quieres compartir ahorita y que nos vayas contando un poco esos aprendizajes de esa primera etapa que nos quieres compartir y ya vamos avanzando pues como en las siguientes. Claro que sí, Minatis. Mira que tú ahorita hablabas del tema de huir y es que huir no es una opción. Es decir, o sea, sí es una opción porque se puede hacer, pero no es una opción que traiga una bendición, porque cuando uno huye es como cuando uno tiene la llave abierta del agua, entonces uno coloca un recipiente, pero entonces ese recipiente se va a llenar, entonces toca poner otro recipiente y otro recipiente, pero uno no cierra la llave, entonces no trabaja con la raíz. Entonces huir podría ser un camino, pero si se van al episodio siguiente, al episodio anterior a este, vamos a mirar que ya hablábamos de cerrar los ciclos. Entonces, ahí para las personas que de pronto no han visto el live anterior o que es la primera vez que llegan a este canal o que ven un contenido aquí de Cuidando el Corazón, hay que subrayar eso y es que huir no es el camino.
Y otra cosita, antes de contarles las etapas, es otra de las motivaciones, además de amor y amistad, que es el regalo de abrirles el corazón, es porque también a veces las personas pueden quedarse con las fachadas y pueden sentir que son unas personas miserables. Les dicen, no, pero ¿cómo así que esta persona se casó? No, pues claro, es que esa persona pues es muy bendecida, o sea, muy afortunada o tiene mucha suerte, pero eso no es para mí. Entonces a veces las personas piensan que las bendiciones le llegan solo a unos pocos y por eso les decía, sí hay un trabajo espiritual, es decir, sí es una labor de Dios, es un regalo de Dios que uno puede atesorar bendiciones grandes en la vida, pero también hay un trabajo personal. Y en el episodio pasado ustedes más o menos se dieron cuenta algunos ejemplos que mi esposo les pasó, les contó de un trabajo personal, es decir, no es quedarse uno esperando solamente que Dios les resuelva la vida. Entonces, por eso es que también es importante cuando personas nos abren el corazón, esos ejercicios, porque a veces la gente se guarda lo que hay tras bambalinas, solamente muestra la foto, pero no le dicen a uno qué hay atrás. Y lo que hay atrás es lo que nos ayuda de pronto, aunque cada persona tiene una receta única, pero sí se necesitan esas historias para uno tomar ánimo. Y pues a mí me ha servido, mi esposo lo ha hecho y pues si nos ha funcionado, a otros también les va a funcionar. Esa sí no es una receta única, sino que ese sí es un tesoro que se puede compartir. Las experiencias se pueden compartir. Entonces, lo primero es, en esa historia quedamos en que yo estaba en soltería. Y entonces yo les estaba contando en ese momento que estaba viviendo una soltería con propósito. Y el lema de mi soltería con propósito fue hágase desear. Es decir, eh, tenga un valor. ¿Cuál es ese valor? Y miren que esto es muy lindo y con esto empiezo porque eso también lo tocó mi esposo cuando él decía que él no quería una mujer que buscara que le llenaran una necesidad. O sea, él no quería verse como un objeto que iba a suplir a una necesidad de alguien, ni que tampoco él iba a buscar una persona que le llenara una necesidad a él. Entonces, cuando yo escuché eso en el live de mi esposo pasado, ahí fue donde Dios me puso en la mente y en el corazón poder yo también contar lo mío para hacer como ese clic que es ser auténtico. Uno no necesita ir por la vida haciendo un guión de otra persona, sino que cuando uno descubre su identidad y su valor propio, el universo ahí sí, o sea, ese valor propio es mi trabajo personal, mi 50%, y el universo en su 50% adicional conspira para que lo encuentre con esa almita con la que uno va a encajar. Pero eso sí ya uno no sabe cuánto va a pasar, ni qué va a suceder ahí. Eso sí es la magia de Dios, o del universo, o del ser superior que cada persona tenga. Entonces, en ese hágase desear, yo entendí, acercándome pues a Dios y a mi familia y a lo que ya sabía también de la psicología en ese instante, que yo debía salir de mi casa en bendición. Entonces, que no debía dejar cabos sueltos, que no solamente era cerrar el ciclo de la relación anterior, sino que también era cerrar todos aquellos ciclos o cabos sueltos que pudiesen quedar, así no los conociera. Y entonces ahí el primer cabo que estaba sin yo pues saberlo iba a ser el tema de mi familia, porque hay veces, como decía Nati, las personas piensan que huyendo, poniendo tierra de por medio o simplemente quitándole el habla a una persona, ya, ahí ya se solucionó. Y no, uno tiene que también encarar situaciones. Entonces nosotros vivimos con mi familia una situación de duelo, de un duelo físico muy grande, que fue la ida al cielo de mi papá. Pero esa situación nos ayudó porque cada uno ha podido hacer un trabajo personal y cada uno ha podido posicionarse en la vida gracias a esa movida de piso. Cuando digo cada uno, me refiero a mi mamá, a mi hermanito y a mí, porque pues mi mamá también tenía que aprender a encontrar su propósito en la vida sin ser mamá y sin ser esposa, porque a veces tampoco nos enseñan, como no nos enseñan a cuidar el corazón, tampoco nos enseñan a tener un sentido de vida. Y entonces pensamos que mi sentido de vida es mi trabajo. Y no es así. Cada persona tiene que tener un propósito en esta vida y si le quitan el trabajo, si le quitan la pareja, si le cambian la casa, siga con su sentido de vida. Entonces, para mi mamá fue un trabajo como mujer excepcional y bueno, ahí le soplo a Natis un contenido de otro live que podría hacer con ella, porque para las mujeres es muy difícil, sobre todo digo las mujeres porque las mujeres han tenido ese rol tradicional de ser esposas y mamás y eso les ha ocupado todo su tiempo.
y qué pasa cuando ya no tienen hijos que criar y ya no tienen esposos que cuidar. Entonces ahí con ella un trabajo. Y en el caso de mi hermano y en el mío también, porque fue posicionarnos en esta vida ya fuera del nido, es asumir unos roles allí bastante importantes. Entonces, en esa época yo estaba en Bogotá y estaba muy bien laboralmente. O sea, esa fue una época dorada porque todo me sonreía. Yo estaba en mi soltería con propósito, estaba laboralmente muy bien posicionada, tanto con mi empresa como con un trabajo de, pues, adicional. Vivíamos con mis papás y mi hermanito en una casa pues bien ubicada aquí en Bogotá. Por primera vez estábamos viendo una solvencia financiera que antaño no habíamos podido, pues porque antaño mis papás con el esfuerzo de sus bolsillos nos daban la educación y nosotros pues sencillamente vivíamos para ser hijos. Entonces ya en ese momento podíamos tener un ingreso adicional, entonces estábamos viendo una época muy dorada. Cuando entonces recibimos un diagnóstico terminal de mi papá, que tenía pues un cáncer muy agresivo y muy avanzado en su próstata, que ya le había hecho metástasis en sus huesos, en su hígado, en su riñón. Entonces ya estaba en una etapa muy dura. Y entonces lo bonito fue que vino esta bomba, pero nos ayudó a cada uno a ir cerrando procesos sin saberlo. En mi caso, pues yo renuncié a Bogotá, a todo lo que teníamos en Bogotá, o sea, nos mudamos a Cali, que es nuestra ciudad natal, renuncié a mi trabajo, pausé mis estudios y nos fuimos entonces a acompañar este proceso que para ese momento no sabíamos que era terminal, sencillamente era una misión de salud, pero luego pues ya se volvió la ida al cielo, se atravesó por la pandemia, porque mi papá fue al cielo en mayo del 2020 y la pandemia fue en marzo, entonces estábamos también en plena situación ahí mundial particular y todo esto entonces empezó a sacar de cada uno, pero en este caso pues voy a hablar desde mí, me empezó a mí a confrontar en muchos temas y me preparó para lo que vendría después. Entonces ahí yo entendí que yo debía salir en bendición de mi casa, porque aunque la situación del duelo y la enfermedad la vivimos con altura impecable, es decir, fue algo muy tranquilo y muy fácil de vivir, fácil, entre comillas, porque obviamente sabemos que ver un cielo, un ser querido ir al cielo no es sencillo, pero pues sí, en el día a día nos fue fácil. Pero empezó a generar ahí unos roces entre mi mamá y mi hermanito que yo desconocía. Entonces ahí fue cuando yo empecé a trabajar en eso y yo dije, bueno, madre, yo tengo que salir en bendición de mi casa, porque si yo quiero que llegue un hombre a mi vida y un hombre que llegue para acompañarme toda mi vida, aunque yo le voy a entregar ya un corazón listo, porque mi corazón estaba listo, pero yo no solamente le voy a entregar mi corazón, yo lo voy a hacer parte de una familia. ¿Y qué familia? Porque aunque mi familia es excepcional y maravillosa, pero tenía yo ahí unos pendientes por solucionar. Entonces, esa fue una experiencia muy linda que yo pude vivir allí en esa etapa. Y de allí, pues entonces gané en esa autonomía y en esa independencia, que era lo que mi amado estaba buscando sin yo saber, una mujer que estuviera en una etapa tranquila de vida, que fuera independiente, que fuera autosuficiente, para que camináramos juntos, no para que yo lo pusiera que me resolviera mis chicharrones o yo empezara a resolver los de él, porque como ustedes vieron en ese live, él ya tenía sus chicharrones resueltos, él ya había hecho todo un proceso emocional también laboral y demás. Es decir, que ya los dos estábamos ahí ubicados en ese mismo renglón. Carito, quisiera hacer como un retroceder un poquito a esa primera Ajá. etapa que nos cuentas. Porque claro, eso da para otro live. Así que no vamos a ahondar como en eso. Lo que sí quisiera que nos contaras, porque también es algo que nos pasa a los seres humanos, es cómo enfrentamos las situaciones de la vida. ¿Cómo enfrentamos eso que además no esperamos? Porque pueda que yo decida, bueno, me cambio de casa, me quedo aquí, me cambio de trabajo, me quedo aquí, aplico allá, pero una enfermedad es algo que te llega y una muerte es algo que te llega y pues obviamente uno no quiere eso. Entonces, en ese momento en el que tú te enteras de eso, ¿cuál fue tu posición de decir voy a enfrentar esto?
¿Y qué hiciste? O sea, no vamos a ahondar en esto porque como digo es para otro live, pero para ver el tema de hazlo, de sal de ahí, o sea, de cerrar, de no quedarse en un, digamos, como de no hundirse cuando nos pasan cosas difíciles en la vida y cuando te toca, o sea, porque no puedes decidir, estás ahí. Cuando tú recibes esa noticia, cuando te toca encarar esto, cuando te toca salir de Bogotá, ¿cómo es a nivel interno como tu decisión de decir, bueno, no importa, voy, lo que sea que deba enfrentar? Cuéntanos brevemente cómo fue esa parte de esa decisión, digamos, porque ya después dijiste, bueno, decidí volver a Bogotá, entonces, ¿cómo estar allí y qué pasó allí? ¿Cómo te dabas ese o cómo sacabas coraje y fuerza para estar allí y enfrentar lo que venía? Excelente, gracias, Minates, claro que sí. Bueno, primero es que sí podemos decidir. O sea, pareciera que no, pareciera que es una bomba muy grande y que uno dice, no, esto no está en mis manos, pero sí podemos decidir. Un truquito que les quiero dar, que a mí me ha servido mucho, es que yo pienso en que la vida tenemos una Y, una Y. Hay dos caminos, ¿sí? O hay uno o hay otro. Y un lado se llama lo importante y el otro se llama lo valioso. Entonces, importante lo es todo. O sea, importante uno puede decir que es el 90% de las cosas que hace. O sea, importante pagar los servicios, importante pagar los recibos, importante trabajar, importante comer, importante, hay una cantidad. Pero valioso son pocas cosas. Digamos que para completar el ejemplo, sea el 10%, ¿cierto? Entonces, yo no sé en qué momento lo aprendí ni cómo lo aprendí. Obviamente, pues el crédito es para Dios, como todo lo que yo he aprendido en esta vida, casi que siempre todo es Él. Bueno, no, todo es Él, siempre. Luego que hay cosas que las aprende uno por las personas, pero las personas movidas por Dios, o esa es mi forma de pensar. Entonces, eso valioso es muy poco. Valioso es ayudar a la abuelita a cruzar un semáforo cuando uno va de afán para el Transmilenio, pero uno dice, no, pues es que vi esta abuelita en la mitad del semáforo, devuélvase, ¿sí? O sea, importante llegar al Transmilenio porque tengo que coger el Transmilenio y llegar al trabajo. Pero valioso es que hay una abuelita allí, o sea, yo no le puedo pasar por encima. Entonces, cuando yo aprendí a hacer ese filtro en mi cabeza, ¿sí? Que yo le digo la torre de control, y me gusta, y ese es otro tip que podemos también hacer en este momento, y es póngale nombre a su mente. Hay gente que le dice que la loca de la casa, en consultoría yo aplico mucho este tip, y entonces ahí yo tengo una consultante muy linda que ella dice que es una cocina, que su mente es una cocina, para ella le fue fácil darle ese lugar, para mí es la torre de control, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me gusta tener el control, no solamente yo, sino saber que yo tengo alguien atrás que lo tiene, y ese es el centro de operaciones de Dios. Entonces yo no tengo una loca en mi casa, porque si yo tuviera una loca, yo me asusto, ¿cómo así que va a tener una loca? No, a mí no me serviría ese ejemplo. A mí me sirve algo más lógico, o sea, más sensato para mí. Yo digo, no, yo tengo un ser superior que es dueño de ese espacio, que es mi mente, y yo también tengo un control allí. Entonces, cuando yo hice ese análisis, entonces me queda muy fácil en lo que se me empieza a presentar en la vida, mirar, bueno, esto es urgente, esto es valioso, esto es importante, ¿dónde lo ubico? Cuando nos llega esta situación de papá, nunca a mí se me pasó por la mente la muerte, nunca. De hecho, tiempo después, con mi mamá y mi hermano hablando del tema, yo les decía, a mí nunca se me pasó, y Camilo me decía, no, pero yo sí hablé con mi papá cosas de muerte. Y yo, ¿qué? Cuénteme. O sea, yo no, pero no era porque me diera miedo, nada, sino porque eso no está en mi sistema de creencias. O sea, yo nunca lo vi desde la tragedia o desde que iba a morir, sino que yo lo veía era como el día a día. Ni siquiera cuando estaba como un esqueleto forrado en la piel, ni siquiera así. O sea, yo no sé, Dios me tenía seguramente en una burbuja, yo no sé, porque para mí pues nunca fue. Y tampoco fue difícil cuando ya pasó, o sea, fue tranquilo. Pero, aunque yo no lo vi de una forma negativa, sí sentí un deber ser. Entonces, lo primero que me se me vino a la mente era que, pues primero, él tenía que tener todo su tema médico y todas sus cosas, y Bogotá, pues es una ciudad que yo amo con locura, y más desde que conocí acá el amor de mi vida, porque le soy agradecida por muchas cosas, pero pues la que más le agradezco con el alma es eso, tener el hombre de mi vida. Pero es una ciudad donde movilizarse no es tan sencillo. Yo imagino a mi papá en una urgencia, en una ambulancia, yo decía, no, pues cuando llega, ¿sí? Aparte, yo no sé por qué, o sea, vuelvo y digo, eso es Dios,
porque yo no sabía que iba a pasar la pandemia. Y tampoco sabía que mi papá, pues obviamente iba a ir al cielo y que iba a bajar tanto de peso. Y él en Cali sentía frío, imagínense donde se quede acá. Entonces, esas cosas fueron de intuición. O sea, yo sentí, primero que ellos tenían que irse, o sea, mi papá y mi mamá tenían que irse para Cali. Ah, y además porque yo también yo no soy comunicadora de título como Natis, pero soy comunicadora de vocación, hablo hasta por los codos. Entonces, yo le cuento siempre a la gente mis cosas, a personas valiosas. Y entonces yo sentía que necesitábamos una red de apoyo, que no teníamos solamente que vivir esto nosotros cuatro y cinco con Dios y con Lío seis, nuestro gato, no, que teníamos que más personas, o sea, había un refuerzo físico. Entonces yo dije, no, pues en Cali está nuestra familia, están los amigos de crianza o de la vida pues de mis papás, porque ellos duraron muchos años en Cali, tenían unas redes sociales allá importantes. Y entonces, al fin y al cabo, Bogotá solamente implicaba los ingresos y los ingresos venían de la mano de Camilo y míos. Y para uno mandar plata, pues se manda por cualquier parte. Entonces, inicialmente, mi papá y mi mamá. Pero ya sí luego, pues mi hermano y yo viajábamos a Cali cada 15 o cada 20 días. Y entonces resulta que yo dejé de ver a mi hermano. Porque cuando un fin de semana estaba yo acá, el otro estaba allá y viceversa. Entonces, en ese octubre del 2019, cuando un día yo me veo en un fin de semana sin mi hermano, sin mis papás, sola no con Liv y con mi familia del cielo, yo dije, no, esto no es natural. O sea, sentí que estaba yendo en un camino que no era valioso, sino estábamos movidos por lo importante, pero valioso era que yo necesitaba ver a mis papás y a mi hermano, ¿sí? No ser hijos de distancia, porque si bien estábamos supliendo los recursos, pero hay un recurso que solamente puede suplir un humano y es el afecto. Entonces, ¿dónde estaban los hijos allí? Entonces, para esa semana de receso de octubre, nos fuimos con mi hermanito, o sea, nos hicimos el esfuerzo económico y nos fuimos a Cali los dos. Y cuando mi papá nos despide, se queda temblando, llorando. Y yo lloré todo el camino. Yo lloré todo el camino del taxi que cogí ahí en la casa de mi tío Albert, que fue uno de los ángeles que nos apoyó, hasta la terminal. Del terminal de Cali hasta el aeropuerto en Palmira. Del aeropuerto en Palmira hasta la aterrizada en Bogotá. Después del taxi. Y Camilo me decía, ya no lloré más. Yo no sé dónde van yo no paraba de llorar. Y yo dije, esto no es natural. Yo no estaba llorando por la situación y el diagnóstico. Yo lloraba por cómo vi la despedida de mi papá. Porque claro, él en su mente, seguramente él dijo, ¿cuándo los vuelvo a ver? Entonces ahí tomé esa determinación y dije, no. Chao, Bogotá. Y ya para diciembre estaba yo primero en Cali y para febrero del año siguiente ya estaba mi hermano, porque mi hermano también, yo le dije, Camilo, yo no te voy a obligar ni mucho menos ni a presionar, o sea, porque él también tenía una carrera en ascenso aquí, profesionalmente le estaba yendo muy bien. Yo le dije, papito, usted se quiere quedar, quédese, pero yo me voy con mis papás, porque no solamente ya era mi papá, sino mi mamá. ¿Quién apoyaba a mi mamá? Mi mamá no dormía, mi mamá no comía, ¿sí? O sea, era un trabajo muy fuerte para que ella lo viviera sola, entonces pues se necesitaba la familia completa y por eso fue que fue tan fácil tomar esa decisión. Entonces, aunque no lo pensemos, aunque sea la situación más trágica, que digan, no, es que esto es la bomba más bomba, uno sí puede decir, lo que pasa es que hay que dedicarse un segundito a pensar y decir, bueno, o sea, nunca nos podemos sentir obligados por nada, porque nosotros no estamos hechos para ser obligados, somos seres de libertad. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Ok, y ahí te iba a hacer otra pregunta. En algún momento de todo este proceso, tal vez tú no o lo supiste manejar, pero no sentiste o no vivieron como un tema de desespero, entre comillas, como, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en la salud? ¿Qué hacemos en un tema económico? Porque también hay temas económicos, o sea, como que no sintieron que se estaban desesperando en algún momento o en algún momento como que, Dios, ¿qué hacemos? Y lo pregunto porque, vuelvo y digo, no es una situación fácil y puede que ocurra y puede que le ocurra, pues como a muchas personas. Claro, pues miren que acá les cuento otra cosa y es, cuando uno se da la oportunidad de elegir a lo valioso, no se va a desesperar. O sea, esa es una calma misteriosa. Y les cuento que hasta nos reíamos, o sea, es que nosotros somos chiflados. Es más, yo le contaba en estos días a mi amada
que mi papá estaba en ese momento un día en silla de ruedas porque teníamos que llevar, nos lo traíamos de una cita médica y mi papá no aguantaba absolutamente ningún movimiento. Era como una cascarita de huevo. Entonces, mientras llegaba mi hermanito, porque mi hermanito pues llegó hasta febrero, nuestro conductor elegido fue mi tío Albert y mi tío James, a quien les mando un beso muy grande. ¿Y por qué conductor elegido? Porque la ambulancia tiene mucho afán, porque las ambulancias tienen que hacer unos trayectos y trabajan para mucha gente. Y mi papá no se aguantaba una misa con triquitraque, o sea, ¿qué tal nosotros corriendo por las calles de Cali? No, 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 pues se nos desbarataba. Entonces, nosotros teníamos que para una cita médica, cualquier cosa, como contar como con 2 o 3 horas para irnos a Paso Tortuga. En una de esas, entonces ya veníamos, ya habíamos ido todo, y veníamos con mi tío Albert, estábamos mi tío Albert, mi mamá y yo, los tres estábamos responsables de mi papá. Entonces mi papá en los brazos tenía una fuerza todavía, entonces él se sostenía en los brazos y era poderlo pasar a la cama en un solo dolor, es decir, un solo movimiento. Cuando nos volteamos, entonces era todo sincronizado perfecto. Cuando volteamos a ver, mi mamá estaba limando las uñas. O sea, ella no encontró otro momento de limarse las uñas que, ay, no, nosotros nos hemos podido orinar de la risa. Mi papá tuvo que volverse a sentar a la silla de ruedas porque, o sea, la fuerza que tenía la perdió con la risa. O sea, es que lloramos. No lo podíamos creer. Pero es que esa es una misteriosa calma que te dice que estás en el camino correcto. Entonces, esta pregunta es muy importante, Nata, que la hagas, porque si tú estás desesperado, si tú estás en cualquier camino diferente a la paz, estás por el camino equivocado. O sea, ese sí es una alarma para no decir, por aquí no fue, o sea, me equivoqué de atajo. Este no era. El otro camino, el de lo valioso, es un camino difícil, claro, porque nosotros, mis papás tenían miedo que de pronto perdiéramos la cobertura de salud por movernos de ciudad. Nosotros no teníamos cobertura de exequial. Eso fue un regalo que nos llegó del cielo también por mi tío Albert y su esposa y su familia, que nos habían inscrito en un plan exequial y no lo sabíamos. Tan pronto empezó lo de mi papá, y yo lo primero que hicieron fue inscribirlo y dando gracias, que aunque fueron 6 meses nomás, bastó para que lo cubriera, porque a veces tienen que estar como un tiempo, no sé, un año, no sé cuánto tiempo, o no tener ninguna enfermedad grave cuando se cubre el plan, pero pues la mano de Dios ahí. O sea, había muchas cosas que nosotros no pensábamos, pero eso es lo bonito, o sea, cuando uno está en el camino correcto, Dios le mueve a uno todo. Y uno está en una tranquilidad. Nosotros jugábamos parqués, nosotros hacíamos cantidad de cosas y por eso digo yo que ese no fue un proceso duro, o sea, sí fue una situación pues difícil y pues a veces uno le da nostalgia a muchas cosas, pero no es algo que uno no pueda superar, así como dice Dios, no hay una carga que nos vaya a poner que no podamos superar, o sea, esos son procesos naturales, por eso son procesos que uno puede superar, pero lo angustiante es cuando uno cambia de rumbo, se aleja del camino adecuado y ahí sí le va a ir bastante mal. Nosotros no, porque nosotros elegimos por lo valioso, elegimos por estar con mis papás, por acompañarlos sin saber lo que iba a pasar. Cuando yo renuncié, mi jefe se enojó, me dijo, bueno, pero usted está botando su carrera, o sea, usted no lo va a ir a sanar, usted no es médico. Y yo le decía, sí, yo sé que mi papá se va a poner bien, yo sé que esto es pasajero, pero yo siento que tengo que hacerlo. Y chao, pescado. O sea, hay cosas que uno en el corazón las siente y yo sé que Dios actúa así. Lo que pasa es que uno a veces no le pone cuidado. Ok, bueno, súper. Mira, vamos a saludar aquí. Está Viviana Díaz. Gracias, Carito, por compartir Hermoso. tus experiencias. Dios te bendiga, te quiero un montón. Bueno, saludos a Viviana. Aquí Desde está Cúcuta, Salia, yo un siempre saludo. sintonía desde Cúcuta. Ah, Ya, desde Cali, este Cúcuta. canal es nacional e internacional. Acá está Salia, hola Salia, un saludito. Dice aquí en primera escucha, ella es la mamá de Caro. Dice gracias, hija, eres un ejemplo de amor y solidaridad. Pues también nos habla de solidaridad, compromiso, ayuda. Dice gracias por tu don de servicio y agradecimiento. Y bueno, acá dice, se llama atesorar momentos para vivir. Esa decisión que Caro tomó es atesorar momentos para vivir. Y sí, digamos que es algo que yo también pienso y es como, wow, uno alejarse de la familia a veces no es fácil, dejas de vivir momentos y son momentos que tal vez no vuelven, ¿no? Entonces, bueno, importante saber cuál es nuestro importante justamente y cuál es ese urgente o ese valioso. Y ahora entonces, bueno, después de que pasó este episodio, tomaste la decisión de salir de tu casa, como dijiste.
¿Por qué tomar esa decisión? ¿Por qué venirse a Bogotá? Em, sí, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacer, como tomar esa decisión? Claro. Bueno, entonces esa siguiente etapa ya fue ser muy clara conmigo. Entonces, como les conté, en esa soltería con propósito, pues yo fui mi mejor compañía, me disfruté mi familia, había hecho lo correcto, o sea, yo ya había estado allí en el lugar, acompañé a mi mamá, estuve con mi hermano, todo ese proceso, o sea, despedimos a mi papá. Yo soy una persona que hablo mucho con mi papá, Dios, y con mi papá, mi ángel papuchito, y yo siempre le pido. Yo tengo la facilidad de pedir, y eso es otro tip que les quiero dejar, y es, o sea, pídale a Dios. Pero para uno pedir, uno tiene que tener una relación, uno no le pide a un desconocido, o sea, tiene que uno primero trabajar ahí en acercarse a ese papá Dios. Y entonces yo le pedí a Dios, yo le dije, bueno, o sea, yo te entrego mis planes y ya de pronto Él no es el que me va a llevar al altar y si de pronto no lo voy a ver físicamente con mis hijos y otras cosas, pero yo sí te pido que yo lo pueda despedir, o sea, que yo esté allí en ese momento y yo no sea que me despierte y me digan su papá fue al cielo, no, sino que yo pueda verlo, que yo lo pueda despedir. Y eso se dio. Entonces ya cuando todo se da de una forma así tan especial, entonces pues yo tengo un proyecto de vida y pues yo había dejado en pausa mis estudios de psicología, yo tenía también la novela en remojo, porque pues yo la había escrito, Nata precisamente fue ese ángel que me presentó con mi editor, que también si de pronto está por ahí o más adelante nos va a ver, un beso y un saludo a toda la editorial y a Minatis, las gracias también y a Juancito y Mingela que pues también ahí nos conectaron y bueno, todos los enlaces ahí tan lindos de la vida. Y entonces yo tenía pues esa novela, o sea, había que materializar ya ese sueño y también la certeza de que estaba mi príncipe azul, mi San José al otro lado de la oración. Entonces ya ahí sí fue tener esa claridad y contar con las personas correctas. También es muy importante eso, o sea, uno puede tener claro en su mente muchas cosas, pero si uno se rodea de cualquier moscorrofio ahí que le roba la paz, personas que no lo hacen crecer a uno, sino que todo lo contrario, que tiene que uno dar una cantidad de explicaciones y desgastarse, y uno, mejor dicho, para dar un paso tiene que dar primero 90 pasos de explicación, por ahí tampoco es. Entonces también hay que limpiar mucho esas compañías, llámese como se llame, amigos, familia y demás, que rodearse, le llaman ahora mucho el tema de la tribu, rodearse de esas personas. Entonces, en ese tiempo, pues yo dije, yo tengo que volver a Bogotá porque yo no sabía cuánto debía. Yo había dejado también una deuda con mis estudios porque pues yo congelé, cuando congelé los estudios también congelé la parte financiera, entonces yo tampoco sabía ni cuánto debía, ni cuánto me faltaba para terminar, yo no sabía en qué estaba. Entonces yo tenía que volver a Bogotá a cerrar el ciclo precisamente, o sea, uno tiene que cerrar, no hay forma de avanzar si uno no cierra las etapas. Entonces, vine a Bogotá y cuando vine a Bogotá ya me fui con un plan claro y regresé otra vez a Cali y me senté con mi hermano y yo, como les digo, yo siempre comunico las cosas. Hay personas que a veces dicen, no cuente, pero no. Yo digo que sí hay que contar, solo que hay que saber a quién contar. Y siempre todas las decisiones que yo he tomado en la vida las tomo porque me gustan a mí, pero también las tomo con base en lo que he contado. Entonces, en ese momento, ya mi papá era un ángel, con él pues hablé espiritualmente, pero cité a una persona que es muy especial, que es el padrino de mi hermano, mi Alfredito Hermoso, que fue uno de los hombres que me entregó en el altar, y pues él era la figura más o menos así como si fuera un papá, entonces los cogí a los dos, a mi hermano y a mi Alfredo y a mi mamá, y les conté, les dije, miren, esto fue lo que investigué en Bogotá, esto y lo otro, entonces yo tengo pensado quedarme en Cali un tiempo más, por ahí 6 meses, para ahorrar y empezar el siguiente año en junio, en enero, perdón, mis estudios. Y entonces Alfredito me dijo, no, mija, un semestre se pasa volando, pero si uno lo puede adelantar, mejor. Entonces no se espere, váyase ya. Nosotros la apoyamos en lo que tengamos que apoyar. Y ahí fue una labor de ángeles por todas partes, en familia, en amigos, que me ayudaron a pagar mi habitación, con los tiquetes. Mi hermano me ayudó con la financiación de mis estudios. O sea, fue una serie de momentos muy bendecidos y ya, o sea, a lo que tengo que hacer. Y entonces cuando yo fui a viajar, eso fue un 19 de enero del 2022, yo me fui a confesar
o sea, yo fui a la Eucaristía y me confesé en esa Eucaristía en Cali. Y mi padre precisamente se llama José. Y yo le dije, es un padre muy, muy conocido en Cali. Y entonces yo le dije, padre, vengo a que usted por favor me confiese porque yo ya siento que cerré una etapa y quiero empezar otra. Yo voy a ir a Bogotá a 3 cosas, o sea, yo lo decreté. Le dije, voy a conocer a mi San José, voy a lanzar mi novela y voy a terminar mis estudios. Y el padre me dijo, sí, mija, amén, así será. Me bendijo todo el tema y así en ese orden cronológico fue. Mira, aquí está la novela. En el episodio anterior era una idea, cuando la primera parte de esta entrevista, hoy es una realidad, mira, aquí está, con cuerpo, de forma. Pues a mi esposo ustedes ya lo conocieron. Y ahora, pues precisamente le contaba a Natis, antes de este live estaba en una reunión con la Universidad del Bosque, que va a ser, yo creo que Dios mediante, la institución con la que finalizo mis estudios, en el nombre de Jesús. Pues bien, Caro. Entonces ya en esta segunda etapa vemos, o sea, todos vemos decisión claramente, porque como dijiste muy al comienzo y en el otro episodio es que somos libres. Nosotros tenemos un libre albedrío y pues tomamos nuestras decisiones, ¿no? No es que nos obliguen a hacer nada. Y acá tomaste la decisión de volver a enfrentar tal vez situaciones incómodas, tenerte que salir de tu zona de confort otra vez, porque ya estabas en Cali con tu familia, con amigos, ¿no? Como allá en ese lugar de apoyo, de esa red de apoyo, pero te saliste otra vez de ese lugar y volviste aquí a cerrar ese ciclo, importante eso, y decretaste esto de, sí, me quiero casar, quiero terminar mis estudios, quiero, sí, como seguir en eso que se llama proyecto de vida, ¿cierto? Yo Así lo es. veo un poco como lo de Cali como una pausa, un poco en ese proyecto de vida, o sea, cosas que uno no se imagina, pero obviamente de mucho aprendizaje, y vuelves y retomas como ese camino, ¿cierto? Y ese camino que quisiera que nos, porque yo acá te voy preguntando punticos importantes, Me encanta, quisiera sí, que nos hermoso. contaras en medio de esa nueva decisión alguna incertidumbre, si se generaron, no sé, miedos, incertidumbres, cómo voy a hacer. Claro, tú venías con un apoyo y tú siempre has sido una mujer como, y eso es algo que yo te digo y aprecio, y es que eres una mujer de fe, o sea, pueden haber muchas cosas, pero eres una mujer así, de fe, como no, pues estoy con el que estoy y se van a dar las cosas. Pero un poco hablando de esa relación con Dios, lo que nos hablabas antes, cómo también trabajar esa parte que ya es como más espiritual, cómo manejar esa parte frente al mundo, ¿no? Porque el mundo te ayuda, pero hay otra parte espiritual y otra que es interna también, hablando del ser humano, las emociones, y para dejar acá pues esos tipsitos, ¿cómo trabajaste eso y cómo trabajarlo en realidad? Cuando uno toma una decisión, cuando uno se enfrenta, no sé, se va del país, nuevas casas o nuevos lugares, ¿cómo tomar esas decisiones y sabiendo que listo, vas a lograr nuevas cosas, pero también te vas a enfrentar a nuevos retos? Por supuesto. Pues primero uno debe conocerse. Es muy importante, por eso hablábamos de ese episodio anterior donde hablábamos con Nati mucho de esa identidad, del conocerse uno. Entonces primero pues uno debe tener un trabajo personal, ese es el punto de partida. Luego entonces está, como yo les decía, ese 50 y 50. Entonces yo le digo así, un 50 y 50, pero pues cada persona mira cómo le dice. Y es, yo tengo el control y la autonomía en un 50 y hay un 50 que yo desconozco y ahí es donde está mi fe. Y está mi fe y está también lo que puede suceder, porque en ese 50, o sea, en el 50 que no nos corresponde a nosotros están las decisiones de los demás. Yo no tengo control sobre eso. Está, por ejemplo, la pandemia, está el diagnóstico de salud, está la muerte, está todo eso sobre lo que uno no tiene nada de control, ¿cierto? Un temblor, a propósito, pues, de este año que ha sido tan movido, y el año pasado, que yo desde chiquita decía que yo nunca había visto tantos temblores juntos, y me da una risa. Bueno, aparte que aquí para poner un poquito de humor al tema, mi esposo es un detector de temblores, el mejor dicho, ve que se está moviendo y ese hombre corre como el, ¿cómo es que se llama? Como el correcaminos. Ay, no, entonces yo muero. Sí. Entonces ahora pues más los veo con facilidad porque como él
tiene esta forma particular de reaccionar, pues para mí es muy visible ahora verlos. Entonces me da risa. Entonces todo eso, pues yo no lo puedo controlar. Ni, o sea, ni para qué me, o sea, también eso para mí es un respiro, porque yo para qué me desgasto en eso si eso no me corresponde. O sea, por ahí ni me asomo. O sea, ese 50 no es para mí. Yo me enfoco es en el mío. Entonces, en ese 50, como les conté ahorita, es muy importante también a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, uno debe rodearse de personas adecuadas. Entonces, como yo les dije, al principio yo quería darme 6 meses en Cali para ahorrar. Y yo dije, yo llego a Bogotá con platica para pagar mi semestre, para buscar mi pieza, para todas esas cosas. Pero mi padrino, el padrino de mi hermano, o pues nuestro Alfred, que es tan bello, con su sabiduría, él me dijo, no, mija, váyase ya. Y eso para mí fue, o sea, fue algo real, físico, pero también para mí fue la voz de Dios, de decir, o sea, déjese sorprender, confíe. Pidió consejo, ya le están dando el consejo, hágalo. Entonces, es como despojarme un poco, porque también a veces uno quiere tener el A, B, C y todo el plan A, el Z, todos los, no, hay que desprenderse. O sea, yo tenía un plan, pero también tenía que dejarme sorprender. Entonces dije, listo, me voy, me aventuro. Y empieza a pasar. Claro, estando aquí en Bogotá también, o sea, en la universidad tuve tropiezo, tuve una persona que no quería que yo terminara mis estudios todavía, sino que yo hasta que pagara la última cuota, pero Dios me puso un ángel en el camino, bueno, varios ángeles en el camino para que me desataran ese nudo, como la virgencita que nos desata los nudos, y entonces ya yo empecé a ver ahí como esos pasos de fe, pero claro, hay que incomodarse bastante, o sea, que uno vaya por el camino de lo valioso no significa que uno vaya por un camino de rosas. Hay espinas, ¿sí? En esas rosas también, pero son espinas que son fáciles de llevar y que tienen un sabor rico porque uno sabe que hay un proceso allí. Y eso es lo importante, tener ahí esa ruta y esa certeza. Entonces yo tuve que vivir atrás de mi universidad, arrendar una habitación, de pronto no dormir tan cómoda. Cuando mi esposo fue a conocer ese espacio, él me quería sacar allá, mejor dicho, rapidísimo, porque pues a él no le gustaban las condiciones, hizo que no sabía otras, otras por lo menos que habían cucarachas, que bueno, tantas otras cosas que a veces yo no podía dormir bien porque justo mi habitación era el cuarto de servicio que quedaba al lado de la cocina y entonces pues se hacían ahí hablar y hablar, hablar. Yo vivía con puros hombres, muy respetuosos y muy bellos, y muy agradecida por el lugar, pero pues que les daba por hablar y hablar, hablar, y yo justo queriendo dormir. Entonces, todo ese poco de cosas que uno dice, tengo que desacomodarme, pero feliz, o sea, estaba en mi zona desacomodada, pero en mi zona feliz porque yo sabía que había una certeza. Y pues ahí estando en esa habitación fue donde yo conocí en la Eucaristía a mi esposo. O sea, uno no sabe lo que va a pasar porque es que uno no tiene una bola de cristal, pero sí uno sabe que si uno va dando los pasos en fe y en certeza y trabajando por eso, porque no es quedarse ahí acomodado. Yo me acuerdo que una imagen que mi esposo me compartió que le gustó mucho de mí cuando fue a conocer mi habitación, es que yo vendía, o sea, yo estando en esa habitación chiquitica y aún así vendía. Yo tenía unas cosas que estaba vendiendo, entonces yo me senté en la taza, o sea, yo no tenía, pues, dónde lo iba a recibir si yo vivía en una habitación, entonces me senté en la taza del baño para que él se sentara en la cama y le saqué a vender mis cosas y él me compró una funda. Y él dice que la imagen le pareció tan linda porque, o sea, en medio de toda esa situación y yo seguía con mi empuje y con mis ganas, y así uno tiene que hacer, o sea, como dice el lema de este live, si uno quiere que pase, hay que hacer que pase, hay que desacomodarse, pero con un propósito. Ok, bueno. Ahora, listo, estamos en esta etapa. ¿En cuál seguimos? Bueno, hay otra que yo les quiero contar y de pronto les va a dar un poco de risa, y es que uno tiene que también actualizar los sueños al momento, o sea, uno tiene que soñar, yo les digo siempre a la gente, sueñe y sueñe alto, muy creativo, pero con piso, o sea, los sueños tienen que tener piso, y ese piso tiene que ser real a la edad de uno, al contexto. Entonces, cuando ya en este área específica de la pareja, ya yo estaba dándole forma a ese San José que sería el San José de mi vida. Yo dije, bueno, o sea, yo tengo, en esa época tenía 32, yo dije, tengo 32, si me llevan unos años, va a estar llegando a los 40. Yo no quiero un hombre que esté llegando a los 40, o sea, yo no quiero, o sea, así sea un hombre de 40 muy joven, que sea muy come años y todo, pero yo no quiero una persona a mi lado que no tenga el espíritu de la juventud, yo quiero una persona joven, o sea, que nos acompañemos juntos en ese envejecer.
Y pues yo sé que yo soy comeaños y pues que también tengo un espíritu alegre, entonces dije, no, yo quiero una persona, entonces visualicé todo eso. También visualicé, no me tocó, esa parte de Dios no me la dio así, pero la visualicé y estaba decidida que fuera así. Yo dije, también puede que sea una persona divorciada, puede que sea una persona que tenga hijos, puede, o sea, porque si yo estoy en los 32, no voy a esperar pues que sea una persona que no haya tenido experiencias, porque entonces eso sería enfermizo, o sea, sería como raro, una persona ya de 30 y piola que no haya vivido nada, eso sea como extraño, a menos que sea un seminarista recién convertido, pues que quiere ser laico, que haya estado guardado por allá en un convento, ¿sí? Entonces dije, no, tal vez no. Y pues conociéndome como me conozco, tampoco quería una persona así como de pensamientos tan, tan puros, no me tiran, es que yo sea mundana ni mucho menos, pero sí, a mí me gusta hacer con picardía, sí, con risa, y hay personas que no les puede decir un chiste porque se le sacan la cruz y la camando, le echan agua bendita, y pues a mí no me gusta la gente que piensa de esa forma. Yo quería un compañero de vida con el que me pudiera reír, con el que pudiera hablar de muchos temas sin tabú. Entonces, eso es muy importante que lo hagamos también, no solamente en la pareja, en todo. O sea, uno tiene que ser muy real de la edad que tiene, de la forma que uno tiene de ser, ¿sí? En qué puedo yo ceder, en qué no, y qué estoy dispuesto a recibir y qué no. Y ahí también otro ángel es mi tío Albert, que ese sí fue hace muchos años, como a los 16 años míos, que me dijo, uno tiene que pedir hasta los defectos, porque es que usted no se va a conseguir o no va a estar enamorado de una persona que es un santo o una persona perfecta, ni uno lo es. Entonces, eso también es importante y hay que actualizar ese sueño y visualizar, pero con realidad, o sea, ser muy honestos con uno mismo y con la persona. Y miren que, si ustedes ven el episodio de mi esposo, cuando él me conoce, él lo primero que hizo fue contarme su historia de vida. Me desnudó su corazón así por completo. Y yo le desnudé el mío. Entonces ahí nos ahorramos muchas citas, muchas cosas, porque ya era una carta de presentación transparente en la que ya tanto él y yo sabíamos lo que queríamos. Y ambos hablamos de compromiso. Y o sea, si para él era importante que yo fuera una persona independiente, que no fuera, o sea, independiente no solamente por los recursos, sino emocionalmente libre, ¿sí? Sin chicharrones por ahí. Para mí era muy importante que ese hombre fuera un hombre, precisamente, o sea, una persona con compromiso, que supiera para dónde iba, que quisiera formar un hogar. Entonces ese clic de los dos se dio muy fácil porque fuimos honestos, y para no ser así, pues tiene que haber hecho primero un trabajo propio. Acá Nata ha hablado mucho en sus lives del amor propio, de cuidar el corazón, de las relaciones, y precisamente eso es una apuesta personal, o sea, uno tiene que hacer un trabajo con uno mismo. O sea, ese episodio de Destinados para Amar que nos hizo Natis no fue solamente el resultado de un clic, o sea, como el azar. Hay un trabajo atrás, tanto que Fabi y yo hemos hecho, de mucho tiempo. Ok, es que se frizó un poquito esto. Aquí vamos a saludar a alguien. Alejandra, Aleja, un saludo. Ah, Buenas tan noches, linda, Carito y Nati. Siempre es Alejita. un gusto escucharlas. Bueno, gracias, Aleja, por estar acá en el episodio. Pues bueno, acá hemos aprendido mucho y mira, esto, el tiempo se pasa así Hola. volado, pero siempre con Caro tenemos unos episodios muy enriquecedores y acá les hemos venido contando, yo les he venido escribiendo pues como esas palabras, esos conceptos, esas frases clave para que ustedes lo repitan, lo revivan, se lo lleven, lo dejen allí, ¿no? Guardado. Bueno, adicional que tenemos, porque digamos que esto, Caro lo tiene ya listo. Nosotras no hablamos de qué era, de cuáles eran las etapas, porque Caro preparó muy bien sus noticas. Ay, tan bella, mira, te la gloria para Dios. No, pues en eso del proceso, sí, yo les dije que yo les había traído unos números y se los quiero compartir porque precisamente a veces las personas pueden decir, no, pero es que yo siento que pasan los calendarios y el tiempo y nada, entonces, ¿qué sucede? Entonces, bueno, primero, como les decía, pues sí es un trabajo espiritual muy grande, o sea, es tener una relación con nuestro creador y con nuestras raíces muy bien establecida. Segundo, con uno mismo, es un trabajo personal. Y tercero, también esa claridad en los objetivos. Pero también hay que ser
o sea, ese es el 50%, pero el otro 50% es que uno no sabe cuánto tiempo va a pasar. Por lo menos o sea, yo me casé virgen y para mí eso fue una bendición muy grande y yo pues tengo el privilegio de decir que fui 33 años virgen, ¿sí? Porque una decisión que yo tomé que iba a ser mi regalo de bodas para mi esposo. Luego de los dos noviecitos que yo tuve cuando les conté live, primero con Natis, yo duré 16 años sin besar, ¿sí? Mis labios estuvieron guardados para mi esposo 16 años. En la Biblia, Abraham y Sara reciben la promesa de su hijo 25 años después de la promesa. Después de que Dios les dijo, ustedes van a ser papás, pasaron 25 años. Jacob y Raquel son una historia muy linda y Jacob tiene que trabajar 14 años para poder desposar a Raquel. ¿Mm? O sea, la Biblia nos muestra que también hay un tiempo, es un proceso. Uno no tiene que dejarse escandalizar porque va pasando el tiempo. No escandalizarse porque va pasando el tiempo si uno sabe que va en el camino de lo correcto, de lo valioso. Si estás en un momento de desesperación, de muchos tropiezos y de muchos desaciertos, es porque ya no es un tiempo que Dios ha dispuesto, sino que es un tiempo que tú te has aumentado porque no has cambiado el rumbo. Y ahí es donde hay que hacer un paro. Pero si ya después uno, como es que dice el GPS, redireccionando, o sea, uno redirecciona la ruta y ya dijo, ya por aquí fue, no, ya tranquilo, confíe porque esa ya es la ruta segura. Ahí sí no se sabe cuánto va a pasar, pero uno la va disfrutando y la va dejando en esa libertad. Lo otro que también les quiero compartir es, yo le llamo quitarle los cerrojos o los pasadores a la bendición. También el tiempo que lo separa uno de la bendición que uno está pidiendo es el tiempo que también uno se demora en trabajar en ese sanar y en ese salir de la tierra de uno en bendición. Y también uno tiene que, yo les conté pues que yo hice unos procesos con mi mamá, con mi hermanito, personales, pero también tenía otros que no conocía y eran mis expectativas. Entonces yo por lo menos en esa época de soltería con propósito, yo me di la oportunidad de explorar. Yo le contaba en el live anterior a Nati, de la primera parte, que en esa época yo había abierto mi perfil de apps por Facebook de parejas y tuve ahí dos experiencias de amistad y una de ellas, de esas experiencias, me enseñó eso, que yo quería el compromiso. Luego ya me di cuenta que no, que por ahí no era porque ya me sentí incómoda viendo los perfiles como si los hombres fueran una mercancía. Yo dije, no, esto no es natural para mí, esto no va conmigo, yo no quiero que esto pase así, yo quiero sorprenderme porque me gusta la sorpresa, la magia, el romanticismo. Entonces ya después lo cerré, pero me fui dando la oportunidad de ir cambiando y pasando por mis diferentes momentos. Luego también conocí una persona recomendada por mi mami que ella pues hizo clic con esa persona y dijo, por aquí puede haber un prospecto, las mamás que siempre están ahí cazando prospectos y hay un abrazo y un saludo para las mamás. Sí, las mamás son unas bellezas, yo también me identifico con ellas, ese alma cupido. O a veces los papás también, ¿por qué no? Uno nunca sabe. Pero bueno, en el caso mío, mi mamá, por allá había una persona, pues esa persona no era, pero con esa persona también aprendí que yo podría estar incluso dispuesta a que llegara una persona de otro nivel sociocultural distinto al mío. Y me di la oportunidad, o sea, ahí aprendí que yo no era una persona, o sea, que yo no tenía ningún problema con los ingresos o con los títulos o con las clases, o sea, eso lo fui aprendiendo. Pero entonces uno en ese proceso de esa soltería o de la espera que está viviendo para la bendición, porque puede ser trabajo, salud, llámese la bendición como se llame, uno tiene que ir haciendo un trabajo agudo. Y las palabras que mi mamá me dijo ese 19 de enero cuando me despidió, me dijo, mija, esté atenta a las señales. Uno debe estar atento a las señales, porque Dios por el camino le va mostrando a uno ese contenido y esa información que uno necesita. Entonces, eso sí también se los quiero compartir en este hermoso especial que estamos haciendo con Natis de amor y amistad, de desnudarles mi corazón y abrir la puerta a mi casa y a la de mi familia. Y es, en la vida uno tiene que tener unos principios y tener unos criterios muy sólidos. Yo tengo un lema y es amor, humor y honor. Uno tiene que tener algo a que serle fiel, no ser una veleta por ahí que para cualquier parte le sirve, no. O sea, tener un rumbo definido
y algo que serle fiel, unos principios, eso lo hace a uno atractivo, eso lo hace a uno eh, seguro, es algo maravilloso porque eso a uno lo hace auténtico. Y en mi vida es eso, o sea, yo todo lo que para mí sea amor, yo le abro la puerta. El humor es muy importante porque con el humor uno puede digerir los sapos. Yo les contaba hace poquito el de mi mamá limándose la uña, o sea, semejante sapo que estábamos viviendo tan tremendo, de ver a mi papá menguarse, de estar ahí como un esqueleto, o sea, algo tan trágico, pero miren el humor ahí como nos hizo, o sea, el humor a uno lo hace salir del episodio en el que está, uno como que se le olvida lo que está viviendo porque uno se aprende a reír de uno mismo, de lo que le pasa. Y el honor, que es esa lealtad, es muy importante. O sea, no es solamente contentarse con ser buenos, hay que ser santos, hay que ser extraordinarios, hay que ir más allá. No solamente, ah, no, es que yo soy una buena persona, yo pago mis cosas. Sí, no, váyase más para allá. O sea, desacomódese y preocúpese por otras cosas, por lo menos flagelos tan difíciles que suceden. Lo que pasa con nuestros niños, ahora que esta película Son of Freedom está en boga, tantas cosas que pasan, o sea, hay que moverse un poco. Yo les conté en el episodio anterior de la primera parte de este live tan lindo que Natis me ha regalado, que yo trabajé para una fundación. Yo me fui para esa fundación en Cali y me adentré en la montaña 6 meses, estoy desconectada de todo el mundo y ahí aprendí de los infiernos de las personas. Yo trabajaba con hombres pues, que consumen, que mengan su vida con los vicios y conocí lo que era el infierno para estas personas, personas que han matado, que han robado, personas que no han sanado sus chichones de vida, hombres, mejor dicho, de todas las edades, pero que son almitas de un niño frágil que sufre por familias que no han resuelto sus chicharrones. Entonces, es muy importante que uno se tenga principios y que tenga un criterio y eso a uno le ayuda a ir más firme, porque si uno dice, no, yo quiero llegar a tal punto, pero entonces por el camino me ofrecen otra cosa, ah, pues sí, no importa, eso qué más da. No, 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 uno tiene que saber decir no. Y eso Dios lo premia. Y cuando uno es fiel a esos principios, avanza más rápido. Bueno, súper claro, pues ahí como esos tipsitos que les has venido dando pues acá a todos los que nos están viendo y todos los que verán este episodio. Gracias por haber estado aquí. Y bueno, has nombrado varias cosas que son súper interesantes. Lo más importante que en las dos, pues que para las dos vale toda la pena es esa relación con Dios. Y en medio de esa oración y en medio de esa relación, descubrir esos puntos en los que Dios nos pide que trabajemos, ¿cierto? Hmm. Porque cada día podemos trabajar en nuestra mejor versión, como identificando esos momentos, esas situaciones que para nosotros son difíciles, que cuando suceden tal vez dice uno como, wow, ¿qué pasó acá? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué me cuesta esto? ¿Por qué no hago esto? ¿O por qué estoy viviendo esto? Entonces hay algo que me parece súper chévere que Caro siempre me ha dicho en las conversaciones que tenemos de lo que nos pasa y es que algo así lo voy a medio parafrasear y es como cuando tú no has chuleado como un tema, vuelve y te pasa y te sigue pasando hasta que no lo chuleas. Yo eso en este momento, y quiero hacer una reflexión de eso después y compartirla, es que siento como si estuviera en un videojuego. Ese tema para mí se relaciona mucho como con un videojuego en el que tú tienes unos mundos y tú tienes que ir pasando como unos retos, ¿no? Y tú vas pasando de nivel y vas avanzando. Y así creo yo un poco que es la vida, porque como les decía, pues cuando uno empieza como esa parte espiritual, Dios como que lo va cuestionando a uno en cosas que debe trabajar, en cosas que debe superar, la misma vida te va llevando. También si uno quiere pues como ir creciendo, ¿no? Como persona, como profesional, como no quedarse ahí como en un solo lugar de comodidad, sino ir creciendo. Entonces, crecer es un reto y crecer te exige mirarte, como decía yo antes, como esa autocrítica, esa autorreflexión
de una manera crítica, positiva y responder, ¿no? Responder a veces nos cuesta, pero esa frase que Caro les conté, siempre me acuerdo cuando tal vez a mí me está pasando algo en mi vida personal, profesional, bueno, en cualquier situación, como que es eso, ¿no, Caro? Como si acá no lo chuleas o no cierras ese ciclo o no aprendes, porque es cierto que es un aprendizaje, vuelve y te pasa y te puede pasar con otra situación, con otra persona, porque además también a veces se trata de trabajar y ya hablamos de sanar, ¿cierto? Hay cosas que Sí, se repiten porque no hemos sanado y lo de la sanación, bueno, eso es otro capítulo y otro episodio, pero como para un poco dejar esta reflexión aquí final. Y es que siempre estaremos en la vida como en esa constante búsqueda, ¿no? Como en búsqueda de la felicidad, la película de Will Smith, que me encanta. Y es bello, eso, como que cada día trae su afán, ¿no? Y justamente claro, quería compartirles adicional algo y es que el otro día me vi un live, a mí me encanta ver live, por eso sí, también los hago porque uno aprende demasiado, de Marino Restrepo, que es un conferencista, bueno, misionero internacional, no, no lo conozco, voy a anotarlo y aquí. Marino Restrepo, y Gracias. él yo tomé unas notas, un amigo me compartió pues como el video y tomé unas notas y hablaba muy de vivir el presente, de soltar ese control, de lo que hablaba Caro de, mira, hay un 50% que uno no controla y entonces en ese 50% no ahogarnos. Y se los digo porque a mí me ha pasado que me ahogo y después digo, pero ¿por qué me ahogo ahí si es que yo no controlo eso? Entonces hay un 50%, bueno, un porcentaje que uno no controla. Y ahí es cuando uno se abandona en Dios. Lo que pasa es que ese soltar a los seres humanos nos cuesta, y se los digo porque a mí me cuesta soltar, como decir, yo no tengo el control de todo, yo no lo sé todo. Hay un grado de incertidumbre que a veces me genera esa ansiedad, por ejemplo. Entonces, no, es como no se puede controlar todo en la vida y eso que nos decía Caro es muy importante porque no se puede controlar todo en la vida. Digamos que además, tenemos un plan, nosotros tenemos un proyecto de vida, sí, pero hay una parte que nosotros no controlamos y que eso se va dando, como decía, caer un poco a la sorpresa de qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, como no estar sujetos de que no sucedió en este tiempo, lo que decías, ese calendario y vivir cada día como con gozo, porque también pasa que a veces es como, bueno, ¿por qué no se acaba este año? ¿Por qué no se acaba este mes? Ya quiero pasar esto, quiero como saltarme este proceso, saltarme esta etapa. Por eso te preguntaba, porque sucede y sé que a muchas personas nos pasa, yo me incluyo ahí, es como, ¿por qué estoy viviendo esto? O sea, en serio me cuesta, en serio no quisiera vivirlo, sí, a veces pasa como ese momento de negación. Entonces, pues, si uno no pasara por esos momentos, no sería quien es hoy en día y no aprendería de lo que es hoy en día. Entonces, Así es. es como librarse de la esclavitud, de esos miedos temporales, tal cual, librarse de esa esclavitud, de los miedos temporales y vivir en este presente, sabiendo que, claro, tengo un proyecto, tengo una esperanza, va a mejorar, pero vivir ese presente y saber que pues todo le pertenece a Dios, ¿no? O sea, Él me dio lo que tengo, yo solo vine a administrar lo que tengo, vine a administrar mi vida, vine a responder a su llamado, así que también decir, bueno, Dios, ¿tú qué quieres de mí? ¿Para dónde me vas a llevar? O sea, es como este es mi plan, pero ¿cuál es el tuyo? Entonces, esa parte que decía Caro, y bueno, acá nos dice Aleja, la importancia de cerrar ciclos, sanar heridas, aprender de las cicatrices, pero siempre dándonos la oportunidad de dejarnos sorprender y obvio de la mano de Dios. Sí, Exacto. es entender que sí, la vida es así, pero importante sanar, ¿no? No como vivir con esa herida toda la vida, como con ese rencor, con esa falta de perdón. Justamente el domingo hablaba el Evangelio de cuántas veces perdonar, 70 veces 7 y perdonar a otros, pero perdonarme a mí mismo, a mí misma, porque a veces hacemos cosas que, porque hice esto? Y nos damos como ese palo, ¿no? Ese látigo. Entonces, no, también como pedirle a Dios que en todas esas cositas así chiquitas nos vaya mostrando, nos vaya ayudando a sanar
y como decía Caro, pues también con una red de apoyo, porque a veces necesitamos hablar con Dios, pero también hablar con una persona en físico, Claro. expresar eso. Entonces, bueno, digamos que habría muchas cosas por decir, pero como para cerrar como este episodio con todos estos tips, seguro que van a tener que volver a ver este episodio porque hemos dicho varias cosas muy Sí. importantes que son esos tips de vida. Y bueno, Caro, gracias por haber estado aquí, gracias a todos los que se conectaron, a todos los que van a revivir este live. Y bueno, Carito, ¿algunas palabras finales? Sí, te tengo la ñapa. Pues bueno, les tenía una ñapa, pero con lo que acabas de decir les tengo dos. Bueno, no soy yo, es Dios. La gloria para Él, siempre. Pues voy a empezar con el último, con el que me acaba de soplar Dios mientras tú hablabas y me parece muy hermoso y por eso Dios para mí lo es todo. O sea, para mí no hay otra forma de decirlo que no sean las diosidencias, porque al principio hablé de la libertad y tú acabas de hablar de la esclavitud y yo hoy, precisamente gracias a Natis, conocí a una predicadora que se llama Natalia Nieto, que es aquí tocaya de Natis y tocaya de Alejita Nieto que acabo de comentar ahí. Y entonces ella es predicadora cristiana de la iglesia Su Presencia aquí en Bogotá y yo por Nati conocí un live y ya pues de ahí nunca más me despegué. Para mí ella es una de las mujeres o de esas personas, de esos maestros que tengo en mi vida y siempre busco alimentarme de muchas cosas buenas y ella es uno de mis alimentos, así como estos lives de Nati y todas esas cosas lindas que uno aprende en el camino. Y hoy me vi uno que se llama, y se los recomiendo, se llama Respirando tu nombre. De hecho, creo que es un live ya de años atrás, porque creo que ya estaba ahí embarazada, si mal no estoy. Y ella hablaba de saber discernir esos momentos que acabo de decir, Natis, cuando tú te sientes asfixiado, cuando sientes, como yo les decía, cuando ustedes se sientan que están asfixiados, que están como que se les están cerrando las paredes, que todo, o sea, se estrella una vez, se estrella dos, todo se estrella, o sea, todo eso, eso no es algo natural, o sea, ahí hay algo más que una suerte, digamos, de episodios que llegan en la vida, sino que ahí hay algo, no por lo que le sucede a uno, sino por cómo uno lo está viviendo. Entonces ella nos hablaba de una historia que está en Hechos, creo que 16, no me acuerdo, pero bueno, la podemos buscar ya cada uno en la casa, que es cuando Pablo y Silas son arrestados y ellos tienen que ir a la cárcel. Y entonces ahí Natalia decía, increíble cómo Pablo y Silas, estos dos hombres de Dios, hacen una liberación porque ellos liberan a una mujer que estaba con un espíritu del mal y cuando la liberan, en vez de la gente aplaudirlos y darles las gracias y todo, los meten a la cárcel. Y no los meten a la cárcel solamente a la cárcel, sino que los arrastran por toda la plaza hasta llevarlos a la cárcel, les quitan la ropa, los apalean, o sea, son maltratados psicológicamente, físicamente, en todo. Y ellos se ponen a cantar. En la cárcel se ponen a alabar a Dios, a cantar en medio, o sea, después de todo eso, yo decía, ¿es en serio? O sea, eso sí es un nivel máster de tener uno un propósito en la vida muy elevado. Y ellos se ponen a cantar y estando en eso, hay un fuerte temblor, o sea, llega pues el soplo del Espíritu Santo y hay un fuerte temblor y se derriban las paredes y ellos hubieran podido escaparse, pero ellos no se escapan, porque ellos son hombres de Dios, son honestos, y ellos siempre si nos aprisionaron, pues aquí nos quedamos hasta que nos liberen. Y entonces llega el guardia bravísimo, mejor dicho, con la espada, a ver a quiénes va a capturar los que están volando. Y dicen, no, 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 Pablo dice, no, yo estoy aquí, nosotros no nos vamos a volar. Y entonces por ese acto, esa persona, ese carcelero se convierte, se lo lleva para la casa, le sana las heridas a estos dos hombres de cómo estaban, me imagino como un nazareno, apedreados y todo eso, apalados, y toda la familia se bautiza. Entonces, así muy resumida la historia, tienen que ir a verse el episodio y tenemos todos que ir a buscar la historia en la Biblia, que me imagino que tiene más cosas, pero el tema es, uno no es libre porque nada malo le pasa, uno es libre porque ya encontró su propósito en la vida, porque uno ya va encaminado, como yo les decía, en el camino de lo valioso. Allá le va a pasar todo, lo van a apedrear, le va a pasar todo, pero uno antes ha vencido el chichón. En esta historia, el chichón era una mujer que estaba endemoniada, que ellos pues o sea, le quitan ese espíritu y como esta mujer leía el futuro y todo esto, pues se cayó el negocio. Y como se cae el negocio,
Entonces toda la comunidad se les viene encima a estos dos hombres. O sea, ellos no vieron una acción bonita, sino que ellos vieron, nos quedamos sin la plática. O sea, no es que ella era una pitonisa, precisamente, una persona que leía el futuro. Pero pues eso no es algo que a Dios le agrade. Entonces ellos hicieron esa denuncia y por ellos hacer esa acción, todo lo que se les desencadena. Pero ellos pudieron estar tan tranquilos porque ellos ya habían, como dijo Natis, vencido sus temores temporales. O sea, ellos son hombres libres. Cuando uno encuentra ese propósito en la vida, uno es una persona libre. Entonces, ese es el termómetro del cristiano, la paz. O sea, uno puede estar con las llagas así como ellos, pero haciendo las cosas correctamente y sabe que hay algo mejor. Y el otro, la otra ñapa, que era la primera que había pensado, es muy, o sea, para todos, pero especialmente quiero que le llegue esto a las familias, a los papás y a las mamás, o a aquellos de pronto que a veces hacemos ese mal en la vida de otros. Y es que sean personas de bendición para sus hijos. Mi mamá, mi papá, los papás de mi amado, que son mis papás, ellos oraron por nosotros y nos apoyaron y fueron ese club de fans para que ese momento se diera. Entonces, no les esté recordando a sus hijos el calendario, que cuando se va a casar, que porque no se ha casado, que porque no tiene hijos, que la dejó el tren, que no sé qué, que, o sea, no sea parte de esas personas que tienen que ser fumigadas. Seamos parte de la tribu de los otros. O sea, tengamos mentalidad de tribu. O sea, yo voy a ser una persona tribu, voy a ser una persona fan del que me rodea. No un bicho para que me fumiguen. No, no, no. Hay que dejar de ser así. Y si la persona que nos está escuchando, nos va a escuchar más adelante, tiene ese comportamiento, o sea, sane eso, porque una persona que actúa como un bicho, molestando ahí, atormentando la vida de otros, es porque tiene muchas heridas. Entonces, vaya, resuelva sus heridas. O sea, si no tiene nada que hacer, póngase a arreglar su vida, pero no le dañe la vida a los demás, ¿sí? Eso sí, por favor, porque si hay algo que yo, o sea, vuelvo y digo, la gloria para Dios, las gracias para nuestros amigos, aplaudo el trabajo de mi esposo, aplaudo mi trabajo personal, pero si hay algo que yo sé que nos acelera todos los procesos es que tenemos nuestra familia, que es nuestro club de fans. Y para ellos un beso, un aplauso, y todos merecemos tener una familia que sea un club de fans. Todos merecemos amar y ser amados. Entonces, por favor, no sea más bicho, sea club de fans. Bueno, Caro, mil gracias de nuevo por haber estado aquí. Acá nos amañamos, vea, ya llevamos más de una hora, pero No, bueno, va a tocar pedir una seguro pizza. que el que necesite escuchar esto se lo va a ver así dure 2 horas. Gracias a todos los que estuvieron allí, a Salia, Fabi, Aleja, Viviana, bueno, todos los que han estado allí, todos los que verán este episodio. Gracias, Carito, de nuevo por haber estado aquí y bueno, nos vemos en otro episodio, otros testimonios, porque hay mucho que contar y como yo decía antes, todos tenemos algo valioso que compartir. Así que bueno. Un saludo para todos y nos vemos. Chao. Gracias a todos. Gracias, Nati.